Estamos estudiando la lección número 2, que se titula Conociendo a Dios. Es la lección número 2 del folleto de escuela sabática del segundo trimestre del año 2026. En esta última parte vamos a analizar con respecto a conocer a Dios, tener más conocimiento de Dios. Vamos a estudiar dos aspectos. Uno tiene que ver con Dios y la creación. Y el segundo, o la última parte, tiene que ver Dios con nosotros. Hablando acerca de Dios y la creación, nosotros encontramos en la Biblia, en el inicio de la Biblia, en el Génesis capítulo 1, en el versículo 1, allí la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La declaración que Dios en el principio, ese principio que se está señalando, es el principio cuando Dios comienza a hacer su creación. Esa es la palabra que Dios dice. Al inicio, cuando Dios estaba creando todas las cosas, estaba creando el universo, también Dios creó la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes que cualquier cosa existiera, estaba Dios. Y cuando Dios quiso hacer su creación, ese principio de la creación es cuando Dios comienza a hacer la creación. En ese tiempo, junto con el universo, Dios crea este planeta. Cuando seguimos estudiando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro del Génesis, se hace una explicación de la creación de este mundo, no del planeta, sino de acondicionar el planeta para que fuera habitado y para que en este planeta estuviera el ser humano. Dice la palabra de Dios, en el principio Dios creó cielos y tierra. Dios está por encima de la creación. Dios es trascendente, o sea, más allá de la creación. Cuando llega la creación de este mundo, o sea, a preparar el mundo en condición para que en él haya vida, y existiera el hombre, la Biblia está diciendo que ese planeta, que ese astro que Dios creó en el principio, estaba desordenado, vacío, oscuro y cubierto de agua completamente. En la creación de la tierra, en los 7 días de la creación de la tierra, para que el ser humano habitara allí, Dios comienza a preparar el lugar donde vivimos, comienza a preparar la tierra para que fuera la morada de Adán y Eva, o sea, para que fuera la morada del hombre. En este aspecto de la creación, repito, nosotros vemos la creación por un lado y Dios el creador por otro lado. No estamos diciendo que Dios creó y abandonó la creación a su suerte. No es eso lo que estamos señalando. Lo que estamos tratando de dejar lo más claramente posible es que la creación existía, ya el planeta como un planeta existía, pero Dios que crea el universo no solamente crea el universo, sino que lo mantiene. Dios no hizo una creación y la abandonó.
Dios da vida y mantiene su creación. El universo existe no solo porque Dios lo haya creado, sino porque Dios cuida y mantiene el universo que Él creó. No somos los seres humanos conocedores de todos los aspectos y misterios que el universo tiene en su creación. Personalmente, yo no soy un astrónomo ni un científico que tiene conocimientos acerca de la creación, pero por mucho conocimiento que tenga un científico o tenga un astrónomo de la vasta creación de Dios, el ser humano no podemos entender todo lo que Dios ha hecho. Una prueba fehaciente de lo que estamos diciendo es que los seres humanos vamos aprendiendo del universo a través de los estudios, los análisis que el ser humano hace. Estos análisis que se han hecho en el aumento de la ciencia y del conocimiento de la astronomía, los seres humanos han creado aparatos, han creado objetos que le permiten fotografiar en el universo y también mandar satélites, mandar equipos para recabar información de distintos lugares del universo. Pero siempre hay un aspecto nuevo que aprender. Con respecto a esto que señalamos, actualmente, en este momento que estamos hablando, hay astronautas que han ido a la Luna para ver el lado opuesto de la Luna y en las noticias que se reciben se han visto cosas que antes no se habían visto y la distancia más distante de la Tierra donde el hombre ha estado ha sido en este viaje, aunque hace muchos años que la astronomía y los científicos astrónomos están analizando y viendo al universo. Pero por encima de todo está Dios, que es el creador. Así que Dios creador, que es trascendente. Pero en la misma creación vamos a mirar otra fase que tiene que ver con Dios, donde se ve que Dios se acerca más a la creación. Este aspecto que estamos señalando es lo siguiente. Hay una diferencia en cuanto a la declaración. En el principio creó Dios. Y también hay una diferencia entre la forma en que cada día de la creación Dios creó algo. El registro bíblico le señala que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo sepárense las aguas de las aguas, se hizo la atmósfera, se hizo la tierra seca, se hizo la vegetación, se hicieron los mares, o sea, la parte de tierra con tierra seca, la parte de la tierra cubierta de agua, Dios todo lo hizo. Y Dios dijo y fue hecho. Se hizo la creación de los seres del agua, de las aves del agua y de la tierra, de los animales de la tierra, de los reptiles de la tierra, y todo era Dios dijo y fue hecho, mandó y existió, como dice la palabra de Dios. Dios como creador, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Pero en la creación hay una parte donde vemos que ese Dios trascendente, más allá de toda la creación, es un Dios que se acerca al ser humano. Ese Dios que se acerca al ser humano lo encontramos
Cuando Dios está creando al hombre, ya de esto hemos analizado en el estudio de esta lección, lo estamos repitiendo aquí. Cuando Dios crea al hombre, al varón, a Adán, Dios hace al hombre del polvo de la tierra, hace el cuerpo del hombre, todo el cuerpo, todo el funcionamiento, toda la maravilla del hombre, de la creación del hombre, Dios lo hace, pero el hombre está como un cadáver, porque no tiene vida. Para dar vida al hombre, ahora nosotros notamos que el Dios que crea y que aunque cuida su creación está lejos de la creación, ahora Dios está cerca de la creación. Y encontramos a Dios en dos aspectos cerca de la creación. Un aspecto es que cuando Dios crea al hombre y le da la vida, sopla en su nariz aliento de vida. O sea, Dios el creador hace al ser humano con sus manos y se inclina hasta soplar la nariz del hombre con el aliento de vida y así el hombre comenzó a vivir. Ese es el hombre. Aunque ya lo hemos tratado en esta lección, repito que encontramos a Dios ahora que duerme a Adán. Vamos a señalar así, a hablar de duerme, la primera anestesia que se hizo en la tierra. Dios duerme a Adán. Y cuando Adán está dormido, Dios hace una operación en Adán, sea de la costilla, sea del costado, en el idioma en hebreo que se escribe en la Biblia, se dice que Dios sacó de la costilla, Dios sacó del costado de Adán a la mujer. Quiere decir que este Dios trascendente se acerca al hombre, lo duerme, saca del órgano, del mismo cuerpo del hombre, de la costilla o del costado del hombre, Dios saca a la mujer y le da forma a la mujer y le da vida a la mujer. Tanto el hombre como la mujer descienden o salen de la tierra. De la tierra Dios crea con sus manos, con su amor, crea al ser humano y así lo vemos inmanente, cerca del ser humano. Además, nosotros encontramos que ese Dios trascendente, que es el creador, y quiero aclarar la palabra, ese Dios, para que no haya una confusión, no estamos diciendo que es que hay otro Dios, es solamente Dios el creador el que existe. La expresión mía, una expresión humana, ese Dios es que estoy diciendo que ese mismo Dios trascendente que lo crea todo, se acerca al ser humano, a la corona de la creación, se acerca y los bendice. No solo los crea, sino los bendice y los casa porque hace al hombre, hace a la mujer y los casa, los bendice y les dice que llenen la tierra y les da también una responsabilidad. Vemos a Dios más cerca del hombre. La palabra que se usa en estudios teológicos, la palabra que se usa para hablar de Dios cerca es la palabra inmanente o inmanencia. Dios que se acerca al ser humano. Y vemos que Dios le da al ser humano, le dice, vas a comer esto, esta va a ser tu comida, vas a cuidar la creación, vas a representarme en esta tierra. Y vemos que Dios se acerca al ser humano. Pero hay otro aspecto de la inmanencia que ya lo he tratado en otra predicación anterior, pero debo señalarlo aquí también. Cuando el hombre es tentado y el hombre peca, me refiero al ser humano, a la mujer y al hombre, pecan, el hombre huye de Dios
pero Dios es inmanente porque Dios busca al hombre para estar cerca del hombre. Antes de esto ya Dios le había advertido y eso señala también un acercamiento donde Dios le dice al hombre, mira todo este Edén, todo esto es tuyo, es para tu uso, puedes comer, esta va a ser tu comida, puedes comer de todo, pero este árbol no lo toques, el de la ciencia del bien y del mal. Allí Dios también está cerca del hombre y le está diciendo, cuando el hombre peca, entonces el Dios trascendente, completamente trascendente del hombre, ahora de, por el amor de Dios del cual hemos estado hablando, por el amor y la voluntad de Dios, Dios busca al ser humano y le habla del plan de la redención. En el plan de la redención, que de él hemos hablado varias veces también, nosotros encontramos lo siguiente. Por amor, Dios le dice al ser humano que su creador, que él, su creador, el Hijo de Dios, vendría a la tierra a ocupar su lugar. Y conforme al plan de la redención y conforme a la promesa de Dios y conforme a la acción de Dios, que cuando el hombre peca y se viste con delantal de hojas de higuera, Dios viste al hombre y la mujer con túnicas de pieles, significa Dios sacrifica al cordero para que el cordero muera para salvar al hombre. Como que ese cordero representaba a Dios. Y cuando llegó al cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios nació en la tierra y se hizo un hombre. Ahora el Dios creador, por encima de su creación, encontramos a Dios el creador, que es parte de la creación. Por el poder de Dios, nosotros no sabemos cómo es. La Biblia habla de esto como el misterio de la piedad. Por el poder de Dios, Dios obra en una mujer y el Hijo de Dios se hace, voy a usar términos del embrión, del término de la fecundación del ser humano, de la embriología del ser humano. Que el ser humano se existe por la unión de las células reproductoras, células sexuales del ser humano. El hombre da su, su se me fue la palabra ahora, en un momento me vendrá, su cromosoma X o Y, porque el hombre es cromosoma sexual XY, la mujer XX. Si el hombre da un X, y como la mujer siempre da un X, es una mujer. Si el hombre da un Y, como que es Y y la mujer va a dar un X, es un hombre. Por causa del pecado hay enfermedades y, y patologías que surgen porque esto a veces se altera, producto del pecado. Pero eso no es el tema. La cuestión es que cuando el Hijo de Dios nace, María, la madre de Jesús, aporta su óvulo, pero ese óvulo no es fecundado por el óvulo de un hombre, es fecundado por el mismo Dios creador. Y ese Dios creador entra al útero de su madre, de María, y allí crece como un ser humano. Y cuando nace ese Dios creador, es un ser humano 100%. Y entonces nosotros encontramos esta característica que tiene que ver con Dios. Esta característica nos dice que Dios, por una parte, es, eh, es un Dios
trascendente, o sea, que es más allá de la creación, pero por amor a nosotros, los seres humanos, ese mismo Dios se hace un ser humano, vive en la tierra como un ser humano, muere en la cruz como un ser humano o por el ser humano, porque nunca pecó. Y Jesús, como muere en la cruz, es enterrado, resucita y resucita como un ser humano. Después que Jesús resucita, está en la tierra, le aparece a los discípulos, le aparece a muchas personas, estuvo 40 días en la tierra preparándoles, ayudándoles, dándoles las promesas del Espíritu, del Consolador que iba a enviar, y Jesús va al cielo a continuar su obra de redención. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, Jesús está hablando que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir ayuda, porque Dios trascendente ahora es inmanente, es parte de la creación. Y este secreto del cual estaremos estudiando por la eternidad nos está hablando de Dios creador que ahora Él forma parte de la creación. En nuestro conocimiento que nosotros tenemos necesidad de conocer de Dios, estamos mirando el amor a Dios que trasciende a todo, pero que también es el que pone el amor en nuestros corazones. Porque si en nosotros los seres humanos hay amor, es porque también Dios es el que da amor, porque Él es amor y hace sus criaturas. Entonces, en nuestro conocimiento de Dios, Dios el Creador, por encima de toda la creación, por amor a nosotros, y para tener la solución del pecado, un plan que nos redime y nos capacita para vencer el pecado y el mal, que nos libera de la maldición del pecado. Ahora tenemos un Dios que es uno con nosotros los seres humanos. La Biblia dice que Dios nadie lo ha visto, ningún ser humano lo ha visto porque somos pecadores. Los seres humanos, si vemos a Dios, morimos porque somos pecadores, pero Cristo vino y en Cristo, el ser humano, pudimos conocer más de Dios. Esta parte lo estudiaremos en nuestra próxima grabación de esta misma lección. Pero aquí señalamos que por el amor de Dios, ahora Dios es inmanente con nosotros, es nuestro hermano. Cuando Cristo fue a enseñarles a sus discípulos conforme al pedido que ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Nuestro Creador, nuestro Redentor, nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Cristo se hizo un ser humano. Es nuestro hermano mayor. Cristo es Dios creador, Dios con nosotros, porque es Emmanuel, Dios con nosotros y Dios hermano nuestro. Es Dios que forma parte de la creación, de la humanidad. Vemos el poder inmenso de Dios como creador. Ese es nuestro Dios. Es Jehová Dios, nuestro creador todopoderoso, todo lo puede, pero también en su poder el amor de Dios hace que Él esté inmanente y esté
junto con nosotros. Podemos ir confiadamente a Jesús para recibir el poder, la ayuda para ser victoriosos contra el pecado. Termino el estudio de este tema aquí y vamos a estudiar otra parte más de la lección, esta segunda lección de este folleto, de este segundo trimestre del año. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.